Buenos días, licenciada. Tengo un buen día. Hoy voy a presentar mi video de Jerome Bruner sobre la teoría de la educación. Espero que les guste. Dentro video. Y bueno, Bruner también implementó el aprendizaje por descubrimiento. ¿A qué nos referimos con esto? El aprendizaje por descubrimiento, él se basaba en dar las herramientas a los niños y que ellos lo realizaran. Un ejemplo sería lo de por ejemplo, para los niños más pequeños, como los de el grado más bajo, les podrían dar, no sé, plasticina y ellos tenían que armar una idea. Él solo les daba los materiales o algo en ese momento se podría entender. A eso nos referimos con el aprendizaje por descubrimiento de él. También tiene más contenido. En este momento lo presentaremos, que sería implementar la teoría del aprendizaje de índole constructivista, ¿verdad? Conocida como el aprendizaje de descubrimiento. La característica principal de esta teoría es promueve el alumno que adquiera los conocimientos por sí mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Que el profesor, o sea, los profesores tienen que darle cosas, el material, pero no terminado, no que ellos lo resuelvan por sí mismos. ¿A qué nos referimos con esto? Más que todo nos referimos a un ejemplo como un video que nos enseñó en su clase, si mal no lo recuerdo, donde la muchacha la profesora le enseñaba al niño, le enseñaba colores, se los daba los colores, se los proporcionaba y la niña lo resolvía cómo hacerlos mezclar los colores para que ella aprendiera. A él se refiere con su teoría de él, que más que todo se refería al aprendizaje por sí mismo de los alumnos, con una pequeña ayuda de los profesores, pero no es completamente. A eso se refiere. Bueno, y si seguimos leyendo un poco más de este personaje, o sea, de este psicólogo y pedagogo Jerome Bruner, seguiremos un momento, le intentaremos llegar más a fondo a lo que él se refiere. Seguiremos con esto. Bueno, también queríamos agregar de que Bruner considera que los estudiantes deben de aprender a través del descubrimiento, o sea, descubrir lo que ellos quieren aprender, porque no todo es que enseñárselo así, no, que ellos tienen que también descubrir cosas de por sí mismos, no todo es que de una vez se los implementen como ellos necesitan, ¿verdad? Pero este es el descubrimiento que le llama el descubrimiento guiado, que tiene lugar durante la exploración motivada por la curiosidad. La curiosidad es algo muy importante a los niños que tienen para aprender por sí mismos, porque a través de la curiosidad adquieren, se interesan e intentan hacerlo, ¿verdad? Esto es lo que se refiere más que todo. Y también por lo tanto, la labor del profesor no es explicar, como lo dije anteriormente, no es explicar, o sea, explicarlo, pero no el contenido completo. Se les da, como se puede decir, a medias, para que ellos lo puedan digerir y descubrirlo, cómo se tiene que hacer. A esto se refiere él con esto. Bueno, sobre la teoría de él, estuve leyendo un poco sobre lo que es. No hablaremos mucho de él, de en qué nació ni nada, porque lo que nos interesa es más que todo su teoría del aprendizaje, ¿verdad? Ahora, como dice aquí en la teoría de Bruner, tradicionalmente se considera al docente como una figura central del aprendizaje y se valora casi únicamente al aprendizaje memorístico. Algo con lo que Bruner no estuvo de acuerdo y se esforzó por cambiar. Tras mucha investigación acerca del aprendizaje, Bruner formuló su propia teoría, que es lo que estamos hablando, ¿va? Sobre su teoría, de que él no estaba muy de acuerdo con lo que se consideraba lo tradicional. Se concibe el alumno como el protagonista, ya no es recipiente donde el profesor deposita conocimiento, sino que el constructor de su propio aprendizaje. Lo que él dice, que no todo el profesor se lo tiene que dar, no, que él también tiene que aprender cosas de sí mismo,
comprenderlas por sí solos, no todo el profesor se lo tiene que dar. Esto es a lo que él se refiere. Bueno, seguimos. Por su propio conocimiento, sino que es el constructor de su propio aprendizaje, ¿va? Considera el aprendizaje como el proceso activo. El alumno tiene unos esquemas mentales y cuando interacciona en la realidad va añadiendo información nueva en las categorías ya aprendidas o nuevas categorías. A esto nos referimos, ¿va? Que él aprende, va añadiendo su aprendizaje por sí mismo, no es todo el profesor. Bueno, la teoría de Brunner completa que la estructura mental previa del alumno es uno de los factores que determina el aprendizaje de nueva información. La teoría de Brunner completa la estructura mental previa de los alumnos, o sea que su teoría complementa un poco mejor al que el alumno esté más capacitado para lo que es su aprendizaje. A esto se refiere con lo que él está hablando, y es muy interesante porque él no solo como él mismo en su teoría lo pone, o sea, él quiere que el alumno también comprenda por sí solo, no todo se le va a proporcionar porque no todo es así, y es bastante interesante. También tiene el aprendizaje por descubrimiento, es una de las teorías más conocidas de Brunner, ¿verdad? El aprendizaje por descubrimiento es un método de aprendizaje en el que el alumno descubre nuevos contenidos de forma inductiva. El objetivo del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un alumno activo y constructivo. Se enfoque, se dirige y por favorecer capacidad y habilidades para expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de problemas y flexibilidad mental. Esto es lo que se refiere con el aprendizaje por descubrimiento. Es una teoría muy interesante, ¿verdad? Hay que leerla a profundidad para comprender lo que se refiere más que todo. Y eso es lo que se refiere a esta teoría. Dentro de la propuesta laboral por Jerome Brunner se expone que el aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos. El desarrollo y su capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación que se le enfrenta. O sea que él también tiene que, el niño o en este caso el niño, tiene que resolver problemas por sí solo que a él se le entregan. No, o sea, para que él también su cerebro funcione mejor y tenga más capacidad de hacerlo. Bueno, seguiremos un poco leyendo más de esto. Capacidad de resolver problemas y pensar sobre la situación en la que se enfrenta. O sea, que si él tiene una situación, la tiene que enfrentar para poder resolverla, a lo que se refiere. Bueno, seguiremos hablando un poco más de esto. A la que se enfrenta. La escuela debe de conducir al descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la resolución de problemáticas nuevas, acordes con las características actuales de la sociedad. A esto se refiere. Bueno, esto creo que queda un poco claro. Algunas implicaciones pedagógicas de la teoría de Brunner llevan al maestro a considerar elementos como la actitud del estudiante, compatibilidad, la motivación, la práctica de las habilidades y el uso de la información en la resolución de los problemas. Es bastante, ¿cómo podría resumirlo? Es bastante que el maestro tiene que adaptarse a que el alumno también aprenda solo, ¿verdad? Seguiremos un poco leyendo a lo que se refería Brunner. El papel del tutor al desarrollo intelectual. En la teoría del aprendizaje por descubrimiento, Brunner señala la importancia de una interacción sistemática y permanente entre el educando y el maestro o tutor. Tiene que haber una relación o
un buen, ¿cómo se puede decir? Un buen ambiente para que el alumno se sienta bastante motivado a comprender las cosas. No tiene que estar en una, se puede decir, en una muy mala presión, no, que tiene que estar motivado de la forma correcta, ¿verdad? Esto es lo que se refiere con el maestro o el tutor que esté relacionado con el alumno, en este caso en el alumno. Y esto es un poco. También hay ejemplos, les podría aprender en ejemplos, pero en este momento no tengo ningún niño para ponerle un ejemplo, cómo es que el niño aprendería más que todo o comprende, porque cómo es que se hacen las cosas por sí solo. También hay muchas maneras de entender esto. Una de las mejores maneras sería leer más que todo su teoría, porque es bastante amplia lo que él quería explicar. Perdón por los rayos que creo que va a llover, a ver si no me cae uno. La teoría de la instrucción de Brunner sería también una de sus teorías, que es también bastante interesante, además de las otras teorías. Es muy interesante. La intentaremos comprender en este momento para que quede claro para ambos, para los compañeros o para mí, o depende si muestran esta migración, pero ojalá que no. Para Brunner, la educación es el resultado global de las influencias familiares, comunitarias, culturales, de la información académica que en determinado grupo humano ofrece a sus miembros. Por su parte, la instrucción considera en conducir y aprendiz por medio de una secuencia de definiciones y redefiniciones acerca de un problema o cuerpo de conocimiento que aumenta su habilidad para aceptar, transformar, transferir lo que él ha aprendido. O sea que esto nos refiere a que las influencias familiares también están bastante relacionadas en el aprendizaje del alumno. También es bastante es parte de la relación, es igual como los maestros, y los familiares tienen bastante que ver en el aprendizaje del alumno. O sea que como dicen que tu primera escuela es tu casa, a eso se refiere, que también los familiares tienen bastante que ver. Y está bastante interesante los aspectos que deben considerarse. Leeremos unos aspectos para ver lo que es también los aspectos a considerar sobre esas teorías, ¿verdad? La activación. El primer paso para un aprendizaje significativo es lograr que el alumno esté motivado. Bueno, seguiremos explicando lo que es la teoría de John Brunner por el motivo que estaba lloviendo. Esta es la otra parte y lo seguiremos en este momento. Seguiremos con los demás aspectos los aspectos que deben de considerarse, que son 3, ¿verdad? Me quedé en el segundo, me toca ahorita, sería el mantenimiento. Dice, no basta activar el alumno al inicio de la lección, debe mantenerse su interés a lo largo de toda la sesión de estudio. ¿A qué se refiere con esto? Es como cuando estamos recibiendo clases en línea. Uno como maestro tiene que motivar a alumno, un ejemplo que no esté aburrido más que todo. Y todo esto tiene que ser parte de eso, tiene que estar motivado el alumno, no solo al principio, porque al principio casi todos están motivados, pero ya cuando va terminando su clase tiene que estar igual a como el principio. Y todo esto es parte también de la forma de educar, de lo que se refería a él. La otra sería la dirección. Dice, el aprendizaje debe seguir cierta secuencia en función de la complejidad de conceptos amplios. Para ello, el educador debe estar finalizado por la teoría subyacente y poderla relacionar con las situaciones prácticas. O sea, ¿a qué se debe esto? Que el profesor tiene que saber de lo que habla, más que todo. Tiene que saber para poder
poder darle una función y una complejidad para que el alumno se le haga más fácil comprenderlo todo. Y como dice ahí, seguir cierta frecuencia, o sea, cierta guía para que pueda comprender más. Y hay elementos que sus elementos, dice aquí, constituyen, dice. Y bueno, ¿cómo sería una de las, aplicarlo en la pedagogía ya más ampliamente al alumno, ¿verdad? Sobre el descubrimiento de Brunner sobre su teoría del aprendizaje. Y sería, yo digo, es una de las, más que todo, tiene varias formas, que tiene varios aspectos que debe tener el estudiante, tanto como el educador. Una de esas es la actitud del estudiante. El estudiante debe tener actitud, tiene que tener un interés hacia lo que está comprendiendo el explicando el educador. En este caso no habría que tener un problema, ya que los profesores, la mayoría, está capacitado para que el alumno esté motivado, a menos que el alumno ya venga de su casa sin motivación. Eso es diferente, pero a lo que nos referimos que sí, por el momento casi siempre hay motivación. El problema es mantenerla en el transcurso de la clase. Ese es algo que cuesta, pero se logra siempre. No todas las veces, pero siempre hay un constante apoyo sobre los maestros a los alumnos. Otra de todas sería la compatibilidad con lo que le estamos explicando. Un ejemplo, si le explicamos algo que él no ha visto, que él ni siquiera sabe más, tiene la noción de qué es eso, le va a costar demasiado comprenderlo, porque no lo ha visto ninguna vez. Un ejemplo, le explicamos sobre colores. Sobre colores, le explicamos, ya él más o menos tiene una idea a lo que nos referimos. Sobre mezclar colores ya tiene una idea, porque él ya lo ha visto, lo ha venido viniendo sobre colores. Es algo muy básico y no le costaría mucho aprenderlo. Tiene que haber algo ahí que lo relacione para que él pueda interesarse hacia lo que está haciendo. Y la motivación, lo que hablaba, no es lo mismo casi que la actitud del estudiante, va de la mano con eso, porque tiene que tener motivación, que el educado llegue a sentir emoción al descubrir cosas nuevas, que tenga emoción, que él sienta ese interés, se emocione cuando él siente que va a descubrir cosas nuevas al aprender. Es bastante similar a lo que estábamos diciendo al principio, y va de la mano, pero la importancia de la claridad es enseñar el concepto mediante una selección de contenido, dice, para evitar brindar demasiadas ideas que puedan causar confusión. Esto es bastante interesante, porque si uno como profesor va le da demasiada información al estudiante, se confunde, se siente demasiada presión, que al final no puede comprender nada de lo que se le dio. Y como esto se ha venido viendo por mucho tiempo, los estudiantes no todo el tiempo necesitan demasiada presión, porque se ha visto en muchos casos que no aguantan la presión mental y no se sienten motivados, y esto nos llevaría a la motivación, que él se siente demasiado oprimido y no se siente cómodo. Beneficios, uno sería la solución creativa a los problemas. La solución creativa a los problemas es un ejemplo. Te dejan un trabajo y no sabes cómo hacerlo de una manera que sea muy formalmente, se puede decir. En este caso yo así lo tomo. Un ejemplo, este video nos lo dejaron y tenemos que hacerlo hablando del tema, pero sí, también hay que ponerle creatividad, no solo el de firmarlo y hacerlo como dijo los licenciados. Hay que ponerle un poco de creatividad, un poco de, no sé, de nuestra personalidad, de nuestro aporte.
para descubrir cosas nuevas. O sea que no hay que hacerlo, hay que aprender, hay que, como decía en lo escrito de la teoría de él, que el alumno tiene que motivarse, tiene que descubrir su talento, no todo el profesor se lo tiene que dar, tiene que poner de su mente para que salga perfecto. No perfectamente, pero por lo menos que se le entienda más o menos. Eso es lo que nos se refiere con esto. Hay varios temas que son interesantes. Me llama la atención mucho de que está bastante acertada su teoría, a mi parecer. Tiene cosas que en verdad tienen mucha lógica, mucho de lo que es claro, ¿verdad? Hay videos donde les enseñan a los niños. Yo en este momento no puedo hacerlo porque no hay ningún niño aquí, y para hacer el video como lo quiero hacer. Y eso creo que es todo. Este es todo sobre mi video. Lo intenté hacer lo mejor que yo pude, intenté ponerle un poco de mí, y no por el tiempo, igual por mi tiempo que tengo, que lo grabé en diferentes tiempos, por poquito, porque como no tenía bastante tiempo en hacerlo. Y bueno, y esto es todo. Gracias por ponerme atención, si lo están viendo. Y eso es todo. Gracias, licenciada. Y esto es todo mi video. Nos vemos otro día.